tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de La Última Página en esta cuarta temporada que estamos muy contentos de seguir. Estamos, digo, porque como es habitual en este programa, no existiría La Última Página sin la presencia intachable, incansable e inconmensurable Listo. del ínclito ¿Qué Sebastián cantidad? Porrini. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, maestro? Todo bien, todo. Un gusto Sí. tenerlo otra Soy vez. un Adjetivador. un adjetivador Compulsivo. compulsivo, incontinente. Incontinenti. Muy bien, perfecto. Perfecto. Bueno, Así ¿qué que va a ser? bueno, notarán que estamos muy, muy contentos. Veníamos. Estas grabaciones no están tan espaciadas en el tiempo, Es porque verdad. quizás en otra circunstancia hubiéramos empezado a grabar mucho después, ¿no? Quizás empezado febrero, ya estamos en enero, estamos grabando a fines de enero, obviamente, Qué porque queremos queremos seguir vigentes en este 2021, tenemos muchísimas cosas para este año, como dijimos en el primer programa. Sorteos. Sorteos, viajes por la biblioteca de Porrini, Por no sé. supuesto, por supuesto. Así que bueno, Fotos aquí estamos nuestras. Bien. todavía con algunas cuestiones técnicas que seguramente iremos mejorando. Agradeceremos, este año dijimos que íbamos a apelar a la generosidad de nuestros suscriptores, que han sido muy generosos el año pasado y van a seguir siéndolo, estimo. Absolutamente voluntaria la colaboración, ¿sí? Exacto. Y bueno, seguimos acá. Y hoy, Sebastián, vamos a contar un poco. Yo por lo menos me voy a permitir contar el trasfondo de este programa, porque en realidad es un programa que entra por la ventana del año pasado, Ay, ¿no? sí. Año pasado, cuando volvimos a la presencialidad de La Última Página, después de haber transitado esos 5 o 6 meses vía Zoom, nos propusimos grabar una serie de pedidos, ¿no? Y entre ellos estaba un programa dedicado a Gabriel García Márquez, pero solamente a él. Claro. Y lo grabamos. Sí. Lo teníamos grabado. Pasa que nuestra cámara tuvo un pequeño percance en el interín y quedó grabada una versión totalmente espantosa por la calidad de imagen, por la calidad de audio. Así que decidimos tomarnos un tiempo, dejar que descansaran las ideas y vamos a presentarles hoy la regrabación de ese programa, pero obviamente con otra energía. Claro. Seguramente vamos a decir otras Absolutamente cosas. diferente. Yo ni me Pero bueno, acuerdo. por ahí sale Sí, algo. lo que trabajamos. Ni lo vi, yo no Claro. volví a verlo. Creo que obtuvo un premio en cine de terror, me Sí, parece. totalmente, Claro. sí, por Narciso Ibáñez Menta, el premio Narciso Ibáñez Menta Era al tan peor horrendo, contenido claro. de YouTube de la historia de La Última Página. Y mira que tenemos videos mal grabados, qué sé yo, los primeros, bueno, en fin. Basta de preámbulo porque Vamos, estoy muy verborrágico. Vamos con el querido Gabo. El Gabo. Muy bien. Estaba buscando, perdón. Sí, adelante. Mientras yo voy haciendo Adelante. algunas palabras introductorias. Sabemos que Gabriel García Márquez es uno de los escritores más reconocidos, acaso el más importante de la literatura latinoamericana, ¿no? Sobre todo, como sabemos, por una cuestión de fama internacional, Premio Nobel, Nobel, claro. etcétera, es uno de los grandes nombres que se piensan cuando hablamos y nos referimos a ese mentado boom de la literatura hispanoamericana, allá por los fines de los 60, durante todos los años 70, hablamos de García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar en cierta medida también, José Donoso, digo, el esplendor, merced a la explosión editorial en España sobre todo de estos escritores que ya venían escribiendo, pero de pronto vieron la luz. Entonces, a partir de García Márquez tenemos que pensar, Sebastián, como vos sabés, en por lo menos dos conceptos fundamentales, ¿no? Su relación, por supuesto, con esta idea del boom, sí, señor, el esplendor de la literatura hispanoamericana, y de algo que ya hemos hablado en su momento, lo hemos desarrollado cuando hicimos el programa dedicado al realismo mágico, justamente a ese concepto, ¿no? La presencia del realismo mágico en las obras de Gabriel García Márquez, o, si se quiere y si se permite, el, entre comillas, padre fundador del realismo mágico en la literatura hispanoamericana. Bueno, hay poderosos argumentos para rebatir esa conceptualización de que García Márquez es el padre fundador del realismo mágico, máxime cuando el término realismo mágico no fue acuñado por García Márquez, sino que viene del ámbito de la pintura. Exacto.
¿sí? Franz Roh, allá por 1925, ¿no? Menciona el concepto de realismo mágico. En literatura ya Arturo Uslar Pietri, el autor de Las Lanzas Coloradas, Exacto. en 1948 desarrolla el concepto de que la narrativa breve hispanoamericana ubica al hombre en una realidad que no es la que conocemos, sino que tiene un entorno que él denomina lo que podríamos llamar realismo mágico. Y ahí tenemos, bueno, una serie de desarrollos, obviamente, entre varios autores que terminan de algún modo con Alejo Carpentier, ¿sí? En 1949, y su famoso prólogo a El reino de este mundo. El reino de este mundo. Con la estética de lo real maravilloso. Sí, señor. De esto ya hemos hablado, no voy a ahondar en términos conocidos por nuestro público, y si quieren pueden revisar el programa dedicado a Alejo Carpentier. Alejo Carpentier y el programa dedicado al realismo mágico. Pero cuando uno empieza a leer a García Márquez, y a mí me ha pasado y creo que a vos también, suele encontrar esta cuestión de García Márquez y el realismo mágico, García Márquez y el realismo mágico, ¿no? Crónica de una muerte anunciada y los virajes del realismo mágico y tal y tal. Entonces la idea del programa de hoy es comentar dos novelas. No vamos a hablar de 100 años de soledad por una cuestión de tiempo, pero obviamente merece un programa aparte. Vamos a hablar de dos novelas que no están dentro de la estética del realismo mágico, pero que permiten entender que García Márquez no solamente es mucho más que el boom, sino que también es mucho más que el realismo mágico. Es decir, es un autor completo. Autor que, por supuesto, como todo gran autor prolífico, y como todo autor al que de algún modo, en algún momento, termina comiéndoselo la industria o digamos el mercado editorial. De pronto, bueno, sabemos que lamentablemente terminó sus días en un estado de salud bastante complicado, ¿no? Entonces, lamentablemente toda ese esplendor, digamos, esa lucidez se fue como apagando, pero bueno, vicisitudes inevitables. Pero digo, como todo escritor al que en algún momento prolíficamente tiene mucho escrito, hay obras que son mejores, otras que son menores. Creo que pasa con todo. No quiero decir que sean mejores o peores, bien dije, mayores, mayores, exacto. Pero bueno, más o menos la idea, Sebastián, no sé si estás de acuerdo, es tratar de deslindar algunas cuestiones en torno de la estética de García Márquez, siempre pensando en su calidad literaria y en ciertas lecturas que quizás pueden ser pensadas alegóricamente, pero que tienen algunos elementos del orden de lo sagrado, del orden mítico, de lo trascendente, sobre todo de lo mítico. Y ahí me parece que diste en un punto interesante. Con Carpentier y la estética de lo real maravilloso, entramos en una instancia en que aceptamos que, según Carpentier, la realidad haitiana, en el caso de la novela El reino de este mundo, está fuertemente influida por elementos de lo maravilloso. Claro. Sí, por un sustrato africana. Por un sustrato mítico, por un sustrato, digamos, atávico, ¿no? Con ciertas creencias atávicas que están cercanas al mundo mítico, ¿no? Al mundo originario, al mundo fundante. Y se suele decir que en el realismo mágico, en todo caso, lo que hay es una intervención de ciertos elementos asociados con el surrealismo que hacen que la realidad sea vista con virajes de lo mágico, de lo fantástico, entre comillas, pero desde una toma de postura política. Claro, ¿no? Claro. Evidentemente, sobre todo en 100 años de soledad, hay una toma de postura política. Muy ¿no? clara. En la fiesta del chivo de Vargas Llosa, hay como una cuestión relacionada con lo... Sin embargo, sí hay algo que comparten, por lo menos García Márquez y su estética, es que siempre hay una recuperación, ya sea en el nombre de los personajes, ya sea en cierta relación que se genera entre los personajes, o en el núcleo del disturbio, o del núcleo, digamos, que genera el problema de la trama, siempre hay algo que nos remite a una entidad o a un contexto que tiene que ver con lo sagrado, que tiene que ver con las costumbres de la región, que tiene que ver con algo que no es cotidiano dentro del mundo conocido. Exactamente.
ha quedado como, ¿cómo decirlo? Ha quedado como desgajada la esencia de lo mítico, de forma tal que parece ser un dato de color, ¿no es cierto? Si se quiere, lo mítico, en este caso, en el caso de García Márquez. Por eso me parece... También vienen las críticas, siempre me estoy pensando en lo que dice Ángel, ¿no? En muchos casos que no habla de, de, de la operación de datos tradicionales, en este caso en el realismo mágico, porque quiero entender esa postura dándome cuenta de que evidentemente es diferente, es más de un carácter decorativo, si se me permite, sin necesidad de ser ofensivo, no es, sino que no hay el trabajo mítico con algo que esté velado, ¿no? Como puede pasar, por ejemplo, en las novelas policiales, populares al máximo, o con los relatos fantásticos más absolutos, en los que lo mítico está presente de una manera notable sin necesidad de mostrarlo. Acá es muy claro la operación, ¿no? La operación de García Márquez con ciertos recursos es muy evidente. Esta idea de que Remedios la Bella se eleva, o que de pronto un personaje es atado en un árbol y está haciendo pescaditos de metal para hacer una operación alquímica, convertir el oro, del oro el oro, el oro el oro, y todo un proceso muy particular, o los famosos 17 hijos de Aureliano, en el caso de 100 años de soledad, ¿no es cierto? Marcados con una cruz de ceniza para ser asesinados el mismo día. Bueno, son claros datos alegóricos, ¿no? Pero que no quitan belleza, por supuesto, que no quitan belleza a la literatura de García Márquez, ¿no? No, y además hay una... Lo dijiste muy bien, pero si recordamos la primera página de 100 años de soledad, más allá de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar el día que su padre lo llevó a conocer, y ahí está lo que siempre decimos, ¿no? Esa relación con la Ilíada. Con la Ilíada, ¿no? Claro, es el rulo. Volver, ¿no? Voy a contar toda una historia que empieza en media res. Exacto. Y vuelve al origen, ¿no? Exacto. Es un poco un recurso repetido en García Márquez, sí. Las dos novelas que vamos a trabajar, por lo menos en El amor en los tiempos del cólera, que es una de ellas, sí, Crónica de una muerte anunciada, que es la que vamos a comentar con vos. Hay una retracción de elementos que sucedieron en algún momento y que nos llevan, como bien dijiste, a un sustrato mítico, pero no velado, sino mostrado. Sí, totalmente. Quizás alegórico. Alegórico. Pero que están condimentados, sazonados, como dirían las traducciones de la poética de Aristóteles, con un lenguaje y con un manejo de la sintaxis y con un manejo de la literaturidad. Exquisito, ¿no? Exquisito en García Márquez. Creo que lo que debería empezar a considerarse García Márquez no es tanto el creador del realismo mágico, el autor de cine, sino un escritor pleno, un escritor en el sentido, y aparte esta concepción de el escritor como oficio, ¿no? Pues García Márquez logra llevar, independientemente de su faceta como periodista, logra llevar la escritura de literatura al plano del oficio de escribir literatura, y eso es innegable, eso es admirable. Totalmente. Pero bueno, vamos directamente a nuestra faena, si te parece. ¿Por dónde querés que empecemos? Mira, Diego, brevemente yo diría que hoy nos vamos a ocupar de estas dos novelas, pero brevemente yo no puedo dejar de nombrar 2 o 3 novelas que me parecen fundamentales y que los lectores, seguramente nuestros oyentes, las han leído, y si no vayan a ellas, que son La hojarasca, que es la primera novela de García Márquez de 1955, en la que se retoma el tema de Antígona, ¿no? De hecho es el gran epígrafe. Yo diría que después hay que encontrar a ese García Márquez crítico de la política americana en El otoño del patriarca, ¿no? Una gran novela, una de las grandes novelas de García Márquez. Lo que se llamaría la novela de dictador, ¿no? Al estilo de Tirano Banderas o del Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, la primera de don Ramón del Valle Inclán. En la fiesta del chivo de... La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, exactamente. O el recurso al método, ¿no? De Carpentier. El recurso, sí, el recurso. El recurso al método, claro. Y
Por otra parte, una tercera novela que me parece que hay que recuperar también, que es un poco el cierre de su estética, que es Del amor y otros demonios, ¿no? Del amor y otros demonios es una novela de los años 90, ya un García Márquez absolutamente consagrado, en la que se retoma el tema también del amor como un tema movilizante y a la vez terrible. Y no puedo dejarme de olvidar del Coronel no tiene quien le escriba, que para mí es una joyita, una novelita breve, muy exquisita, que encarna todo el tema de la espera también, ¿no? Uno podría decir que casi es un Sama, en algún sentido. Sama. Es posterior a Sama, es sobre el tema de la espera con las características, obviamente, locales muy particulares, ¿no? La guerra, en este caso. Bien, Diego, sí, pero vamos a lo que vamos a ocupar. No, y has dado en algo fundamental y que es el manejo de tópicos, ¿no? Sí. De ciertos temas que se repiten continuamente. Y uno de esos temas en García Márquez es el tema del tiempo. El tiempo. El tiempo y sus derivaciones, el tiempo y sus vicisitudes, el tiempo y sus detenciones, sus morosidades, sus retornos. Sí. Y si hay una novela, o dentro del ciclo, digamos, de novelas que podríamos denominar novelas del tiempo, Crónica es una de ellas, Crónica, Cronos, ¿no? Una muerte anunciada, sí, ¿no? Se sabe, ¿no? Exactamente. Sabemos el final de la tragedia, no nos importa saber el final, sino saber cómo se llega a ese final. Estamos hablando de El amor en los tiempos del cólera, ¿sí? Que menciona aparte, voy a comentar, siempre lo he dicho cada vez que me preguntan, como si me preguntaran mucho, ¿no? Pero fue la primera novela que leí de García Márquez, que la leí con una pasión y con una fiebre enfermiza prácticamente, la leía era estudiante del profesorado, la tomé prestada, esta novela está prestada a la eternum de una biblioteca escolar, no voy a decir de qué colegio, a la cual no volverá, claro. Por supuesto, como todo buen ladrón de libros, y la leía en el colectivo mientras iba al profesorado, la leía sentado en una plaza, bueno, y posteriormente leí 100 años de soledad y sigo sosteniendo, desde mi punto de vista, absolutamente subjetivo, que El amor a mí me parece mucho mejor que 100 años de soledad, sin quitarle mérito a 100 años, ¿no? 100 años se publica en 1967 en Buenos Aires. En Buenos Aires, y El amor en los tiempos de cólera se publica casi 20 años después, en 1985. Ya un García Márquez maduro, un García Márquez consagrado, ¿no? Ya premio Nobel. Premio Nobel. Sí. Y de pronto sale a la palestra con una novela con un título ya de por sí que anuncia, ¿no? Poner la palabra el amor como título es como algo muy pretencioso, hasta podría decirse muy, muy cliché, muy trillado. Sin embargo, El amor en los tiempos del cólera. Esta novela, que es extensa, como podrán ver, tiene unas casi 500 páginas, depende de la edición, la mía tiene 400 y pico, una hermosa edición de RBA, narra la historia de tres personajes que están conectados por una idea de amor en tiempos turbulentos. Exactamente. ¿Sí? Un amor de unos 52 años, un amor suspendido en el tiempo y que se retoma 50 y pico de años después. Y estos tres personajes, como bien adelantabas, son el doctor Juvenal Urbino, Fermina Daza, su esposa, y Florentino Ariza. ¿Sí? Ya desde los nombres, Juvenal Urbino, Fermina Daza, Florentino Ariza, tenemos un manejo no solo de cierta carga simbólica o alegórica, más que simbólica, alegórica en los nombres, sino también un manejo de la cadencia, ¿no? Florentino Ariza, Fermina Daza, Juvenal Urbino, ¿no? ¿No? Esa cosa de la repetición o la literación de la R que como un ronroneo, como algo que va avanzando, ¿no? A paso un rumor, un rumor, el rumor del río, elemento y espacialidad espacialidad inevitable en García Márquez, así como el monte, la selva, ¿no? Pensemos que está en la Colombia profunda, Río Hacha, ¿no? En Crónica de una muerte, bueno, Macondo, esta cuestión natural, ¿no? Ya desde los nombres. Juvenal Urbino es un médico
que voy a leer solamente el primer párrafo para que ustedes vean que ya con un inicio así, era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano, Jeremías de Senamú, inválido de guerra, fotógrafo de niños, y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro. Se había suicidado. Nos presenta García Márquez en esta primera parte de la novela el personaje de Juvenal Urbino. Juvenal Urbino de la calle, ¿no? Es el doctor Juvenal Urbino que va a ver a este suicida, a Jeremías de Saint-Amour, y empieza toda una serie de reflexiones sobre el amor, ¿no? El amor es como el olor a las almendras amargas, ¿no? De los amores contrariados, ¿no? Hay una reminiscencia. No por nada Saint-Amour se suicida con un saumerio de cianuro de oro, ¿no? Una cuestión ahí. Se suicida el amor santo, Saint-Amour. Y Juvenal empieza a pensar, bueno, una serie de cuestiones, y ese mismo día, esa misma tarde, queriendo agarrar un loro, que había ahí un episodio muy simpático con el loro que habla varios idiomas, Viva el Partido Liberal, Viva el Partido Liberal, se cae, un accidente doméstico y se muere. Se muere, y su esposa, ahora su viuda, Fermina Daza, lo lleva al velorio, digamos, al responso, y en la iglesia aparece, 50 y pico de años después, Florentino Ariza, ¿no? Y ahí hay un raconto. El raconto. ¿No? ¿Qué pasó 52 años antes? Y ahí, no voy a spoilear, pero lo que tenemos es la historia de, como bien dijimos, 3 personajes que van pivotando en esta cuestión de un triángulo que en realidad es la historia de amor entre Florentino y Fermina, porque originalmente el joven y digamos, viril Florentino Ariza se enamora de Fermina Daza, pero nunca es o sea, hay una correspondencia rara porque él le escribe cartas, se enamora de ella, pero ella lo rechaza por, no recuerdo ahora bien cuál es el motivo, no importa. Es frente a un doctor, ¿no? Estamos frente a un doctor. Juvenal Urbino de pronto aparece, como bien dijiste, como un personaje que le va a dar una seguridad y un lugar, una clase social. Un mundo romántico. Florentino es un empleado de puerto, muy buen escritor por otra parte, y cada uno toma caminos distintos. Exacto. Florentino va a tomar el camino del viajante, como empleado de esta compañía naval, va a viajar mucho en barco, por el barco continuamente, por el río, y va a tener una infinidad de amores, ¿sí? Va a ser como una suerte de Don Juan, ¿no? Muy particular, pero con una serie de amantes, ¿sí? Va a terminar con una de sus últimas amantes, que es una niña de 14 años, Olimpia. No es Olimpia, es... creo que Anunciación, no me acuerdo ahora el nombre, mira. La última América. No me acuerdo, la niñita de 14 años. No importa. Yo tampoco. No va a terminar después de 52, cuando se entera de que su primera amada ha quedado viuda, él decide aparecer y decirle, bueno, acá estoy, después de 52 años, nos volvemos a encontrar. Y bueno, y ahí llegamos al final de la novela, en el que hay un reencuentro y una concreción de un amor que tardó 52 años en desarrollarse. ¿Qué pasa en el medio? La peste de cólera. La peste de cólera, que viene a significar no solo el sentido del título de la novela, sino una suerte de reminiscencia de algo que va construyéndose como principio constructivo de la novela, ¿no? En un momento el doctor Juvenal Urbino dice, el amor le recordaba los síntomas del cólera, ¿no? Es como una degradación del ser humano a un sentimiento que es inefable, que es inevitable y que lo pone en el peor estado. Pero acá lo que logra García Márquez con esta historia, que uno hasta acá podríamos decir es una historia romántica o una novela romántica de triángulo amoroso, que es como un clásico, ¿no? Desde la Ilíada, ¿no? Menelao, Helena y la cólera. La cólera, No, ¿no? el cólera, pero bueno. Pero
lo magnífico de esta novela es, por lo menos lo que quisiera señalar, es primero el manejo del concepto de tiempo. Sí. No hay un tiempo definido, no hay un tiempo lineal en la obra. Hay un tiempo que, como el río, va y viene. De hecho, el final de la novela, que no voy a revelar, sucede en un barco. Sí, señor. Y sucede en un río. Y el río sube, baja, va y viene, sube claro. y baja, va y viene. Y es el mismo río, pero bueno, que no es el mismo río. Heráclito. Ahí está. Digo, claro. Es una alegoría. Es el amor, supuesto, pero no es el mismo amor. Claro. Las amantes de Florentino son significativas porque cada una va asignando en él algún tipo de aprendizaje. Olimpia Zuleta, Olimpia. La viuda de Nazaret, que es Magdalena, no la nombran como Magdalena, pero es la viuda de Nazaret. Ausencia Santander. Digo, ya los nombres ¿sí? de las mujeres. Fermina es la firmeza. Claro. Que en cierto modo es la firmeza de la mujer sostenida en la castidad por un lado, en la virginidad, pero también la firmeza de la esposa abnegada, que tiene que soportar, por supuesto, todos los devaneos amorosos de su esposo, Juvenal Urbino, que no es ningún santo, por otra parte. Y el concepto del cuerpo y del erotismo en la novela, que está muy bien narrado por García Márquez, no es algo... Vos fíjate si te acordás, la escena en la que Florentino es desvirgado, digamos, que sucede en un buque, en un barco, esos barcos de paleta, de madera que van por los ríos. Como los del Mississippi. Sí, exacto, me estaba pensando en eso. Es una escena bastante confusa, y es casi como si él lo violara, ¿no? Porque él... Y nunca más vuelve a ver a esa mujer. Claro. Y a partir de ahí empieza un derrotero de desbrigaciones, digamos. Claro. Pero el punto culmine, el clímax, no se logra en ese conjunto de experiencias efímeras, claro, sino en un momento de consagración y en un momento de unión suspendido en el tiempo. Claro. Claro. Es místico. Es algo místico. Claro. Es algo trascendente, porque esta cuestión de la suspensión del tiempo, que es un tema muy interesante para hablar largo y tendido, tiene que ver no solamente con lo que decíamos al principio, ¿no? Retrotraernos a una historia, en un origen. Exacto. Sino que tiene que ver con una forma de pensar la existencia de García Márquez que es muy interesante, que ya está planteado en 100 años de soledad, sí, y que por supuesto se desarrolla con maestría en esa novela hermosa que es Crónica de una muerte anunciada. Que vos te acordarás, Diego, hay una versión cinematográfica muy mala, perdón, con lo único que creo que vale es Ornella Muti, ¿no? Pero por su belleza, pero la verdad que El amor también hay una versión cinematográfica espantosa. Del Coronel no tiene quien la escriba también. Ah, mira, no sabía eso. Sí, también no te las recomiendo. En fin, yo creo que García Márquez, a pesar de su gran capacidad cinematográfica, porque era guionista, ¿no? No sé, me parece que resulta inabarcable, ¿no? En algún sentido, valga decirlo. Bien. Simplemente esto, es una novela absolutamente completa, tiene una buena historia, bien contada, y que por momentos nos permite leer más allá de lo escrito. Sí. El amor en los tiempos del cólera no pertenece al realismo mágico, no. Para nada. Ya en 1985 el boom ya era historia. Ya era historia. Y García Márquez, como bien dije, sale a la palestra con una novela realmente magnífica. Yo la recomiendo. Sí, yo también. Pero es una gran novela. Es una novela, a mí me sigue gustando. Por supuesto. Así que bueno, pero eso es la primera parte. Y estoy hablando mucho. Me parece perfecto. Tiene que ser así. Te has dedicado a la novela. En el caso de Crónica tampoco pertenece al realismo mágico. No. Es decir, yo me atrevo a decir casi que después de 100 años de soledad es como que García Márquez le pone un moño, ¿no? Al realismo mágico. Sí. Y entra en una tesitura más realista, si se quiere, que mágica. Pero es para discutirlo. El caso de Crónica de una muerte anunciada, que es de 1981, si no me falla la memoria,
creo que es la novela previa al premio Nobel que recibe en el 82. Es un caso muy particular porque es una de sus novelas cortas, ¿no? O sea, El amor es una de las novelas extensas, junto con El otoño del patriarca, bueno, 100 años de soledad, por supuesto, o El general en su laberinto, que son las grandes novelas en extensión. Forma parte crónica de las otras novelas, de las novelas más cortas, que pueden ser leídas con otra ligereza. Pero la historia en este caso es una historia también ligada al amor, en este caso un amor trágico, ¿no? Y en algún sentido me atrevo a decir que es la novela más alegórica de García Márquez. ¿Por qué? La historia es muy simple, yo la voy a resumir e inevitablemente creo que si no la han leído van a deducir el final, es inevitable, porque ya lo dice desde el título. La novela se construye sobre la base de un narrador que muchos años después, otra vez, y que podría ser perfectamente Gabriel García Márquez, no, está siendo nombrado, vuelve a su pueblo, ¿no? También otra vez estamos en Río Hacha, en esa zona, para recuperar el momento en el que se produjo un crimen. Es decir, quiere saber los motivos, porque la verdad que el hecho ha sido tan, ¿cómo decirlo?, tan a la luz del día y en medio de tanta cantidad de testigos, que uno puede llegar a pensar que está todo muy claro, pero en realidad nada está claro. O sea, ¿cuál es la causa? Por eso es una novela de carácter policial, si se quiere, ¿no? En el que el narrador viene a investigar el motivo por el cual se ha cometido ese crimen y contra quién. Allí hay fundamentalmente, yo diría que 5 personajes claves, que es la mujer, Ángela Vicario, su gran amigo Santiago Nazar, su prometido y esposo, Bayardo San Román, y los 2 hermanos de Ángela Vicario que se llaman Pedro y Pablo. Bien, el narrador que va a entrevistar fundamentalmente a Ángela intenta determinar por qué, cuál es el motivo por el cual, bueno, vamos a decirlo, se mata a Santiago Nazar. Y acá es inevitable pensar, mis queridos oyentes, en la alegoría y en el simbolismo, si se me permite, de los nombres, ¿no? Ángela Vicario, o sea, el ángel vicario. Piensen ustedes a quién está haciendo referencia. Sobre todo porque Ángela se casa. El hecho ocurre tras la noche de bodas, en la que Ángela se ha casado, y su esposo, Bayardo San Román, otro nombre ligado también, Boyardo, uno podría pensar, ¿no?, que es un noble, y que de hecho es un jovencito lleno de dinero, con un automóvil doble faetón y demás para la época, estamos hablando de los años 20, se casa con Ángela y descubre que Ángela no es virgen. O sea, la virgen no es virgen. ¿Estamos? Y la culpa recae en quién. Bueno, es lo que a nivel popular circula. Que Ángela perdió su virginidad con Santiago Nazar. Santiago, nombre de un apóstol, ¿y qué apóstol, no? Santiago, el de Campus Stelae, ¿no? Nazar, el nazareno, el que va a ser sacrificado por Pedro y Pablo. Ya está. O sea, si no quieren alegoría, bueno, no sé. De hecho, voy a hilar un poquito más fino. El texto se llama Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué texto en la historia de la humanidad todos sabemos cómo termina? Los evangelios. ¿No es cierto? No hay nada menos atrapante desde el punto de vista del final que los evangelios. Todos sabemos cómo van a terminar. Y por otra parte, ¿qué son los evangelios? Una forma de crónica. En aquellos días, ¿sí? Es decir, los 4 evangelistas realizan el mismo relato sobre la base de la vida de Cristo. En este caso, todo se reduce a una noche y un día en el que hay una experiencia también de lo religioso presente. ¿Por qué? Porque la noche que se casa Ángela Vicario
con Bayardo San Román, que pasan la noche de bodas, que se descubre esto, al amanecer llega desde Río Hacha el obispo. Es decir, viene con todos los trajes pontificales, como dice, ¿no?, a bendecir al pueblo, en barco también, el río fundamental, porque el río es la marca de ese paso del tiempo y demás. Y en este sentido, valga decir que también se comete un sacrificio. O sea, la relación con el texto bíblico es muy notable, pero sin la carga religiosa que tiene el texto bíblico inevitablemente. ¿Por qué? Porque en este caso es el uso alegórico de esos elementos para un sacrificio que cae en manos de una venganza. De una venganza desde el punto de vista del deshonor, porque es la pérdida de la virginidad. En esos años era tenida como una cosa espantosa, ¿no es cierto?, para una mujer que en manos de una venganza. De una venganza desde el punto de vista del deshonor, porque es la pérdida de la virginidad. En esos años era tenida como una cosa espantosa, ¿no es cierto?, para una mujer que entraba en matrimonio. En esta novela, como en otras de García Márquez, los silencios, lo que no se dice, lo que está velado, lo que forma parte del comentario pero no termina de cerrar, lo que ya venía desde La hojarasca, la primera novela de García Márquez, en la que también hay un muerto, en la que se está velando un muerto. En realidad son tres miradas sobre una misma vida, que también tiene una característica muy notable, porque ese personaje también es un personaje que está a punto de ser linchado, digamos así, en La hojarasca, pero con la característica en este caso de que la acción ha transcurrido en el tiempo. Es decir, lo que viene a recuperar el narrador es la historia y las causas de por qué se mató a este hombre. ¿Sabemos realmente que Santiago Nazar fue quien hizo perder la virginidad a Ángela Vicario? Y todo está velado. Todo queda en medias tintas. Es posible, pero no. Y todos saben, por eso la novela se llama Crónica de una muerte anunciada, que los hermanos Pedro y Pablo Vicario salen con cuchillo en mano, así, sacrificialmente, por el pueblo, a perseguir a Santiago Nazar, en una persecución que en el cine sería maravillosa, pero que en la literatura es todavía más maravillosa, porque en ese retraso por encontrarlo, todos son testigos y nadie colabora para salvarlo. Aclaro que Santiago Nazar tiene 18 años, es decir, en la plenitud. Y va vestido de blanco. Y va vestido de blanco, exacto. Está vestido para recibir, como lo harían las personas más ricas, más ubicadas socialmente, al obispo en un día de fiesta. Y si lo recordás, Diego, esto es un detalle, ¿qué come el obispo? ¿Cuál es su plato predilecto? Que todo el pueblo le lleva en una actitud absolutamente de chupamedias, ¿no? Diríamos, claro, de chupacilios, podríamos decir. ¿Qué le llevan? Crestas de gallo. Porque la sopa de cresta de gallo es la predilecta de este monseñor muy particular. Que no baja al pueblo. Que no baja, que bendice desde arriba del barco, claro. O sea, no toca la tierra. Es como una especie de Moisés que no puede descender, porque esa tierra también está maldita y viene desde 100 años de soledad, ¿no? La pérdida del paraíso, ¿no? El mito fundacional, en fin, una serie de cosas que habría que tratar en otro capítulo, que tiene la particularidad de que justamente son gallos, y el gallo, creo que no hace falta aclararlo, ¿no? Es uno de los símbolos bíblicos más fuertes, la entrega, ¿no? Al tercer gallo me entregarás. Y fundamentalmente aquí los gallos son los que son entregados para que el obispo coma, que viene a ser también el obispo, me permito decirlo, uno que se lava las manos, famoso en la historia, ¿no es cierto? Es una novela muy atrapante, la historia está muy bien narrada, cortando las acciones para devolvernos a determinados tiempos. Ya Ángela es anciana cuando esto ocurre. Imagínense todo el deshonor que esto ha representado, pero fundamentalmente con personajes que trabajan como en una tragedia, ¿no? Están como, me permito decirlo, están vistos como modelos arquetípicos, ¿sí? En ese sentido son alegorías, ¿no? Más que nada.
este Bayardo San Román, que ha venido a buscar a una joven y que él tiene todo el dinero para... termina entregándola, no siendo él el mejor ejemplo de nada, ¿no? Tampoco. Donde siempre me ha llamado la atención en García Márquez la fuerza que tuvo para él su vida en Aracataca, en el pueblo donde nació, en acciones que no vivió, porque son todas ubicadas, vos fíjate, Diego, comienzo del siglo, sí, 1920, sino que forman parte de su generación anterior, y que él lo decía, relatos de mis abuelas, ¿no? Que formaban parte de la historia tradicional de Colombia. Más que, haciendo una hilación con lo que estás planteando, más que el fundador del realismo mágico y seguir deshaciéndose en artículos académicos de cuáles son las influencias del realismo mágico y toda la pelota, creo que lo más interesante, y lo acabas de plantear, dejaste perfectamente analizado, es esta cuestión del recuperar el relato oral. Exactamente, ¿no? Creo es un periodista. Sí, creo que él mismo lo dijo, que él escribió 100 años de soledad en una versión, y después cuando releyó esa versión dijo, no, quiero que la voz sea la voz de mi abuela contándome ese relato. Uh-huh. Entonces, ya en Crónica está esa cuestión de que siempre me intrigó la función del narrador cronista, ¿no? Claro. Sí, y señor, que además tiene una conexión con la narratología más pura, no la narratología puesta en manos de la teoría literaria, sino el concepto de relatar, que ya desde el Quijote se viene planteando, que es la veracidad de lo que se narra, la distinción entre el relato y el discurso, el relato y la historia, es decir, lo que pasó y lo que se contó de lo que pasó, y de lo que se recuerda de lo que se contó de lo que pasó. Claro. Entonces, que vela constantemente, claro, ¿no? Entonces hay como una superposición de capas, sí. que en el caso de El amor en los tiempos del cólera, esas capas están en la temporalidad, uh-huh, y acá están en la voz del cronista. Sí. ¿No? Entonces, ese manejo que muy bien García Márquez solía emplear por su oficio de periodista, dan cuenta de una potencia narrativa que es muy superior a ver si hay una relación entre elementos de lo maravilloso influidos por el realismo y la protesta política y tal. Hay algo más, ¿no? 100 años de soledad. 100 años de soledad es una novela magnífica, es una novela infinita, es una novela total, es una novela, un final imponente, pero que está todavía en una etapa de experimentación, ¿no? En la que de pronto se sientan las bases de un universo. Uh-huh. Sobre esa base se asientan estos relatos. Exactamente. Que muy bien dijiste, quienes hemos tenido la posibilidad de conocer la vida en los pueblos del interior de ciertos, hablamos acá de Argentina, en mi caso países Paraguay, de América Latina, claro. Hay una familiaridad con esas tradiciones, y una familiaridad con lo, me sale decir otra vez, atávico de ciertas tradiciones, ¿no? La sopa de cresta de gallo, la llegada del obispo, ¿no? Exacto. El vestirse de blanco para la festividad, esta cuestión de que tiene que llegar virgen al matrimonio, claro, que está muy bien reproducida por García Márquez, y que necesita algo fundamental, que es el distanciamiento. Claro. ¿No? Claro. El distanciamiento del escritor profesional, en este caso García Márquez, que decide retomar esos elementos y ponerlos en su mesa de trabajo. El hacedor, ¿no? Para construir una forma de pensar la literatura desde ese lugar, ¿no? Muy bien, claro. Una forma de pensar la literatura. Digo, Faulkner hace algo muy similar con la reconstrucción del sur. John Natapauta, qué sé yo. Onetti con Santa María. Con Santa María. Por supuesto, estamos hablando de escritores no cercanos a la estética de García Márquez, pero que seguramente García Márquez sí tenía una lectura muy profunda, por lo menos de Faulkner seguro. Entonces, digo, saquémosle un poco de terreno, ganémosle el terreno al lugar común de pensar o de ubicar a García Márquez primero en el boom y después en el realismo mágico omnímodo, ¿no? Es decir,
busquen, ¿no? García Márquez, todo es realismo mágico. No. No. Dijiste algo fundamental. Yo creo que el realismo mágico es 100 años de soledad con todas las pompas. Los funerales y los funerales, la triste historia de la Cándida de la Cándida Heréndira. y su abuela desalmada, la terrible triste historia, ¿no? Que es un libro de cuentos que también funciona como complemento. Sí. Claro. Pero creo que García Márquez tiene otra cuestión. Es que es un escritor muy rico en ese sentido porque pudo construir un estilo, si se me permite, totalmente. O pudo construir una visión de la literatura a la que después él mismo dejó de lado. Es decir, en un momento se da cuenta de que eso puede agotarse o puede repetirse y lleva en estas historias de un carácter realista, un poco más realista, una narratividad absolutamente diferente. Valga decir, Diego, también que vos lo decías muy bien recién, estamos muy acostumbrados los docentes, los que nos dedicamos a la enseñanza en la escuela, por una cuestión de simplificación, a encasillar a un autor en un determinado momento. Mira, ahora me viene el nombre, pero porque es inevitable, ¿no? De Borges, y si uno mira al Borges, poeta de 1920, ¿no es cierto?, al de los primeros poemas, al de los cuentos de los años 40-50, que ahí me saco el sombrero, ¿no?, y al Borges de los años 70-80, y hay una evolución. Hay temas que se repiten, pero hay una evolución, estoy diciendo cambio, no para mejor, un devenir, claro. Yo creo que Borges de los años 40-50 llegó a su epítome, ¿no? Pero en este caso, en el caso de García Márquez, demostró con 100 años de soledad, como muy bien decís, un lujo impresionante, y dijo, bueno, ¿cómo hago para no escribir, bueno, ahora 10 años de presencia, ¿no? 100 años de soledad, 10 años de presencia, vamos con la misma historia? No. Es decir, recuperó esa capacidad, esa capacidad de poder narrar una historias de una manera genial. Y cierro con esto, digo, recupero, porque lo dije al comienzo, Del amor y otros demonios, en el que el periodista, nuevamente, ya García Márquez no era periodista, por supuesto que escribía para los diarios, ¿no?, pero ya como escritor consagrado, recupera ese periodista que fue él. Porque yo no sé si recordás cómo empieza la novela, pero la novela empieza con el jefe de redacción diciéndole, van a abrir las tumbas de un convento que se va a sacar. Dice, andate por ahí a ver qué pasa, ¿no? Es decir, por ahí hay algo interesante. Y abren la tumba de una jovencita cuyo cabello, del color del cobre, mide metros y metros y metros. Y entonces García Márquez, con ese dato, que para otra persona sería, qué bueno para un cuento, él hace una novela, ¿no? Una novela sobre el amor como algo terrible. Ahí está lo mágico, ¿no? Totalmente. De su obra o de su estilo narrativo, ¿no? Exacto. Esa cosa de gustar y de degustar, ¿no? En el sentido de saborear el lenguaje, de saborear la palabra y de encontrar una forma de decir. Porque, qué sé yo, hemos dedicado un programa a Vargas Llosa y lo hemos dicho, ¿no? Es un autor con estilos disímiles, ¿no? Sí. Con altibajos, ¿no? Altibajos, eso. En García Márquez uno siempre va a encontrar una satisfacción. Sí, yo debo decirlo, yo disfruto la lectura de García Márquez. Porque creo que es la literatura en el sentido, no solo, voy a decir una barbaridad, pero tómese con pinzas, es algo que nos entretiene. Sí. Pero además nos deja pensando. Sí. Estoy diciendo cosas de manual, ¿no? La literatura ni tiene que entretener ni tiene que dejarnos pensar. No, está bien, pero dicho entiendo en el mejor sentido y dicho en la idea de que no es el divertimento, el entretenimiento o el dejarnos pensar porque supo encontrar esto es lo que vende, ¿no? Claro. Esto es lo que vende, esto es el mainstream, como se dice ahora. No. Claro. Con algo tan simple como dijiste, ¿no? Una cabellera, una exhumación. De hecho, si querés, también podemos pensar que Crónica es una exhumación. Pero totalmente. Narrativa. Digo, la presencia de la muerte en García Márquez es el constante. Amor en los tiempos del cólera empieza con una muerte. Sí, siempre hay un muerto. Que vuelve. Toda novela de García Márquez hay un ataúd, un muerto o un crimen. Aureliano Buendía está por ser
casi fusilado. Exactamente. El coronel. Sí, ¿no? Que sí, el fusilamiento sí. aparte ocurre en el capítulo 20 Sí, o sí, sea, sí. Página 150, no sé. Entonces, Ujú. vayan a leer García Márquez, por supuesto, Y como ustedes Diego, quieran. una cosa más, no sé, esto ahora, ¿no? Y por supuesto que espero tu opinión. No me pasa lo mismo con sus cuentos. No, no, sus No cuentos... sé, por ahí. No, mira, para serte franco, recuerdo ninguno. Claro. Pero de escenas de sus novelas recuerdo muchas. Sí, las novelas. A mí me parece un maestro de la Eh, novela. creo que García Márquez usa el cuento más como Mm, precalentamiento. A ver, sí, qué sé yo, un hombre con alas gigantes, no me sí, acuerdo, un hombre es un anciano. cuento, la triste historia, Otra alegoría. otra alegoría, qué sé yo, Sí, pero ojos de perro Ojos de azul. perro azul, 12 cuentos peregrinos, creo que es Sí, otro. sí, sí. eh, Son como es como el compositor, ¿no? Entonces está el que compone la sinfonía y el que compone un divertimento, Sí, una sí, sí, sonata, una sonatina, como para no perder el claro. oficio. Estaba pensando también en Relato de un náufrago. A Bien. mí no es una No. novela que me... La primera que tuve que leer en la escuela secundaria. Claro, no es una novela que me genere buenos No, no. recuerdos, pero también es como esa cosa de no perder el oficio. Por supuesto. E insisto con esto, García Márquez es un escritor de oficio. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Un Y profesional, digamos. podría haberse conchavado con las grandes editoriales y decir, bueno, mirá, pegamos por este lado, como hacen muchos y muchas Ahí viene escritores y viene escritoras contemporáneos, ¿no? Que Igualmente alguien te diría que él también estableció una marca, por eso vos sabés que había un escritor argentino que decía García Marketing, ¿no? Bueno. Burlándose de... porque había instalado una supuesta marca y demás. Pero yo quiero recuperar la idea de que García Márquez, si es una marca muy importante. Me parece que no lo podemos hacer los comunes mortales. No sé quién lo dijo. Powell. Bueno, otro autor que tiene altibajo, ¿no? Un día le vamos a... Yo tengo cosas que respeto de él. Sí, por eso te digo altibajo. Pero, no voy a decir que es un boludo, porque no lo es. Powell no lo es. Pero bueno. Sí, era polémico en algunos aspectos. Sí, qué sé yo. Buscaba la polémica. Puede ser lo del marketing. Adhiero a lo que decís. Si lo vamos a considerar así, mira, qué marca, ¿no? Qué marca, por supuesto. Blend. Claro. Pero creo que hay una... En todo caso, marca no en tanto logo, claro. sino marca en el sentido de hay algo que se funde. Sí, te entiendo. Que queda marcado. Que queda marcado. Queda señalado, ¿no? claro. Son novelas que inician. Totalmente. ¿no? Son novelas perfectamente... Sí. Y novelas que tienen que salir de las garras de la escolarización. Crónica de una muerte anunciada está en el canon escolar de una manera tan pedorra. Tan pedorra. Argumental. Caen en lo argumental. Y caen en esto de ¿y qué simboliza Ángela Vicario? Y sí, hija, como vos dijiste, no hay que tener... No hay que haber leído a Cirlot o a Chevalier para decir que Ángela... Bueno, por ahí Vicario puede ser, pero Ángela es la que es Ángela. Pero detrás de esa construcción hay otro elemento que no remite directamente a lo religioso. No. Pero está el trasfondo religioso. Por supuesto. O sea, no es solamente, como bien dijiste, lo argumental. Bueno, en fin. Es de alguna manera, como se quiso nombrar en un momento, un deicidio. Claro. ¿no? Claro. Santiago Nazar, ¿no? El Nazareno. Claro. Hasta acá vamos a llegar hoy. Sí, señor. Estamos de vuelta, estamos calentando motores, ¿no? Exactamente. El calor por ahí nos tiene un poquito cabizbajos, pero... Sí, no estuvimos muy polémicos. Pero no, porque estamos calentando motores. Este año se vienen varias cosas interesantes. Ya el primer programa fue para... El de estética y demás fue para... para polemizar en algunos aspectos. Volvimos. Pero bueno, acá estamos, queremos mantener la continuidad todos los lunes en la última página. Hemos vuelto, cuarto año. Cuarta temporada. ¿Quién lo diría? Acá seguimos, firmes leyendo. Invitamos a que relean García Márquez y a los comentarios como siempre, que se suscriban, que difundan, que estén atentos a todo lo que estamos haciendo, que este 2021... con pandemia, sin pandemia, con lo que sea que nos toque afrontar, nos va a seguir encontrando y seguimos leyendo. Sebastián, como siempre, un gusto, un placer. Lo mismo, Dieguito, gracias. Seguir viniendo acá y nos vemos el jueves con el hilo de Ariadna, quién sabe con qué.
y el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Nos vemos pronto. Chao. Adiós. Gracias.